Bueno, estamos en Córdoba Capital. Nos ha recibido muy gentilmente Horacio Buzo, quien es el titular de Cotreco, de la empresa que tiene a su cargo la recolección de residuos en la ciudad de Río Tercero, y a su vez es presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. ¿Qué tal, Buzo? Gracias por recibirnos. No, gracias a usted por llevarse esta Córdoba. Bueno, está a punto de finalizar, como ya lo vemos diciendo en la página de Tribuna, el contrato de concesión con la Municipalidad de Río Tercero por la recolección de residuos. La primera pregunta, quizás suena un poco obvia, pero ¿la empresa está interesada en continuar con el servicio en la ciudad? Sí, mira, el contrato, como bien lo decís, en agosto de este año terminan los 4 años de concesión. El contrato prevé una prórroga automática de 4 años más, pero esa prórroga es automática por exclusividad solamente del municipio. Esto implica que si el municipio quisiese dar la prórroga y la empresa no seguir, no tenemos forma de no seguir. Pero este no es el problema, porque la empresa la verdad que lo que quiere es seguir en Río Tercero. ¿Están vinculados contractualmente para continuar si la decisión durante 4 años más, por supuesto? Si la decisión del Ejecutivo Municipal es que la empresa siga 4 años más, se pueden hacer 2 cosas. Se puede conversar con el Ejecutivo y la empresa en las modificaciones contractuales que se le quieran hacer al contrato, que sí se puede hacer, en la forma y la normativa de prestación que está actualmente la empresa, pero también puede el Ejecutivo no hablar con la empresa y directamente prorrogar los 4 años. Pero en el marco de diálogo que venimos teniendo y en la forma en que la empresa está con la ciudadanía de Río Tercero, creo que es lógico hablar, discutir, tratar de llevar algunas mejoras más a los vecinos de lo que tienen hoy. Tenemos encuestas y números positivos en algunos de los servicios, hay otros que habría que mejorarlos más, hay otros servicios que no es ni culpa de la municipalidad ni de la empresa, pero que sí se podrían hacer mejor por el solo hecho del crecimiento de la ciudad. Todos sabemos cómo crece Río Tercero. En 4 años ha crecido en cantidad de habitantes, en 4 años se han hecho más cuadras de pavimento, se han abierto nuevas calles. Entonces me parece que da para hacer un balance de lo que se está haciendo y generar algo nuevo para los próximos 4 años. Claro. Si bien es cierto, va a depender de una determinación política del municipio, del Ejecutivo, ¿ustedes qué preferirían? ¿Competir en una licitación nuevamente o bien Mirá, la competencia siempre es buena cuando vos la mirás afuera. Si yo te digo que la empresa ya tiene el contrato y que con ese contrato tenemos posibilidad de que hagamos 4 años más en un municipio, en una ciudadanía que nos ha tratado tan bien estos 4 años, es lógico que la política de la empresa va a ser quedarse en Río Tercero, haciendo lo que está haciendo y mejorando lo que haya que mejorar y viendo la posibilidad, evaluando las alternativas, poder generar algún servicio nuevo, ya sea en Río Tercero o en la región. O sea que darlo por hecho, que la idea nuestra es quedarnos en Río Tercero. Pero bueno, la facultad exclusiva es del Intendente Martín y de su equipo. Ustedes la oferta que le pueden llegar a hacer al municipio, en base a recolección de residuos, ¿y alguna otra oferta pueden llegar a hacer? No podemos llegar a ampliar el contrato actual, salvo que haya un pedido explícito del municipio. Nuestra empresa puede prestar otros servicios en la medida en que el municipio así lo quiera. Ahora, si es un servicio nuevo y distinto al que estamos haciendo, indudablemente que sí va a tener que haber un proceso de licitación en el medio. Bien. ¿Cómo cuáles? Podemos ampliar barrido, podemos hacer barrido mecánico, podemos hacer algo que le hace mucha falta a toda la comunidad regional, que es el relleno sanitario nuevo, el relleno sanitario de Río Tercero. Todos sabemos que no da más, que está mal, que está en malas condiciones, que algo tiene que hacer la municipalidad con ese relleno sanitario, o la provincia, en su defecto, la Secretaría de Ambiente para la comunidad regional. En ese tema nosotros sí podemos presentar propuestas, sí tenemos hoy ejecutando servicios parecidos a los de Río Tercero. La empresa está tratando en este momento en la Municipalidad de Santo Tomé, en Santa Fe, para 100.000 habitantes, el relleno sanitario por 20 años, que empezó a operar hace 7 u 8 meses atrás. Es un relleno nuevo, se lo puede ir a ver, cumple con todas las normativas ambientales vigentes. Sacó un premio que fue presentado en la cumbre ambiental en París el año pasado. Digo, es un modelo de negocio interesante, pero por más que nos interese, por más que a la comunidad le interese, el intendente esté de acuerdo, eso sí o sí tiene que pasar por un proceso licitatorio. Bien, ¿y eso implica mayor presupuesto? ¿El municipio tendría que afrontar un mayor costo? Y el municipio lo que tiene que... Lo que pasa es que depende de quién me diga cuál es el costo. Si el costo es solamente monetario, yo te diría sí. Ahora, si vos me digas entre lo monetario y lo ambiental, yo te diría que le va a salir mucho más barato gastar unos pesos más del presupuesto actual que tiene en hacer un relleno sanitario como la gente y no tener la contaminación ambiental que tiene hoy ese predio municipal. Claro. Que tampoco es, a ver, estos predios vienen de hace 40, 50 años, no es un problema ni de esta gestión ni de la anterior. Esto no es Río Tercero tampoco. Me quedé pensando, el predio de Santo Tomé, ¿cuántos años hace que están trabajando en eso? No, el predio es nuevo, nosotros ganamos la licitación hace 3 años
fue una iniciativa privada, un concurso nacional e internacional, ganamos la licitación, hicimos la obra civil y se empezó a operar hace 8 meses atrás. Porque esto tiene una lógica, ¿no? Levantar la basura y decir, bueno, ¿qué hacemos? Terminarlo. La idea de ustedes justamente por eso tiene la división de tratamiento. La idea, la verdad, que cuando uno viaja y tenés posibilidad de ver en otros países más avanzados del primer mundo que destinan mayor presupuesto al tratamiento de los residuos, indudablemente que hay muchas tecnologías superiores a las que podemos ofrecer acá. Ahora, son impagables. De hecho, lo estamos viendo. Fracasó la de la Municipalidad de Córdoba, el intendente Mestre hace muchos años que viene con este problema del predio sanitario y no lo puede cerrar. Y la verdad que sería fantástico que yo te diga, sí, a los riotercerenses le vamos a recolectar la basura, lo vamos a llevar a un predio, hacemos una selección, le damos trabajo a la gente para que haga la selección de lo que pueda vender y el resto generamos energía. Sería fantástico. Enterramiento cero, ahí va el mundo. Pero la verdad que no hay plata para eso. Entonces, lo que sí se puede hacer hoy, que es lo que estamos haciendo en Río Tercero, es con alguna planta de tratamiento que saque los lixiviados de los residuos, que enfarde o que ponga en bolsas de plástico los residuos acumulados. Esos residuos van y se entierran con fosas con tratamiento. Y ante una selección previa interesante, me parece que es muy bueno para lo que se puede hacer en Argentina hoy, ¿no? Claro. Que la selección previa la podemos hacer como se hace en Río Tercero o como se hace en muchísimos lugares, que va la basura toda junta y un grupo de personas la trata en una cinta ambientada para tal efecto en la planta, o enseñamos en serio, trabajamos con las escuelas, generamos conciencia ambiental y ecológica y hacemos la diferenciación domiciliaria. Claro. ¿Qué es lo mejor? Usted plantea algunas mejoras, se pueden estudiar algunas mejoras en el contrato actual. Yo creo que hay que trabajar con encuestas en mano. ¿En qué servicios? Encuestas en mano. Yo creo que en Río Tercero el nivel de satisfacción de la recolección es alto. El vecino, cuando le preguntás, te dice que Cotreco pasa, que pasa regularmente, que los recolectores pasan, que los corredores pasan, pero hay que hacer una autocrítica en lo que es barrio de la ciudad. Los barrios de la ciudad no está bien. Ahora, para hacer autocrítica también hay que revisar el contrato. Digo, Río Tercero, con la cantidad de avenidas que tiene, que puede operar tranquilamente alguna máquina automatizada, con hombre a bordo, como vemos en todas las ciudades grandes, digo, Río Cuarto, Córdoba, Buenos Aires. Esto evita muchísimo la cantidad de gente. Ahora, si tenemos la misma cantidad de gente que hace 4 años atrás, hay mayores cantidades de cuadras asfaltadas y queremos barrer bien la ciudad, la verdad que está faltando un poco. Una de las grandes quejas de los vecinos es la recolección de los días de feriados. Bueno, que no está estipulado en el contrato. Claro, el día feriado es lo mismo el trabajador de la recolección o el barrendero es exactamente igual que un empleado bancario, que un empleado de comercio. El día feriado no trabaja. El día feriado se trabaja solamente si la municipalidad genera una orden de servicio y paga por fuera ese servicio. De esa forma que ustedes saben, cuando un operario trabaja en feriado tiene que cobrar doble. Entonces el convenio colectivo estipula que cuando una persona trabaja el día feriado se paga ese día y en efectivo se le paga el salario completo. Entonces, en las ocasiones que se trabaja es porque la empresa pone el dinero, se trabaja y después un reconocimiento del municipio para ese día feriado. Eso pasa en todas las ciudades que tienen servicio, en todas las ciudades del país, te diría. Y un costo alto. Por eso ustedes ven que en la misma ciudad de Córdoba hay días que hay servicios y días feriados que no. El día que no hay servicio feriado, seguramente el problema es el día posterior hábil. Pero bueno, estas son las reglas de juego. Entiendo que trabajar el feriado es mayor cantidad de plata. En un contrato tan específico como el de recolección, que casi el 80% del costo, del costo de la estructura de costos es en mano de obra, ustedes imagínense que es caro trabajar en feria. Entonces no es tan fácil para un intendente o el ejecutivo municipal decir, bueno, vamos a trabajar todos los feriados para que la gente esté contenta y tranquila. A lo mejor lo que hay que hacer es al revés, hacer una autocrítica, que tanto la empresa como el municipio podríamos trabajar más en comunicar a los vecinos, no sacar la basura los días que hay feriados. Esto sería una medida aleatoria que no sirve de fondo, pero es una alternativa. Claro. Cuando habla de revisar el contrato, se refiere al tema de costos y de precio, fundamentalmente. Se refiere al tema de la frecuencia, se refiere al tema de qué cantidad de barrido hay, se refiere al tema de que a lo mejor se puede implementar algún tema de automatización o de generar alguna herramienta para barrer en forma automática y no que sea solamente con mano de obra intensiva. Se refiere a ver el tema de poder realizar algunos barrios de la ciudad con una selección diferenciada más intensa. Todas estas alternativas que la gente que esté trabajando en el ambiente de la municipalidad tendrá que proponernos y llegar a un acuerdo con él. Es justamente lo contrario de lo que dice plantear el municipio, ¿no es cierto?, de lograr un mejor precio, quizás con costos más bajos. Sí, y aparte digo,
no importa y lo pelearemos todo lo que haga falta con Martín y su equipo, pero una empresa que haga servicios públicos en un país en donde los últimos 4 años, si sacamos un promedio inflacionario, seguramente va a rondar el 30%, con fórmulas de ajuste que nunca llegan a cubrir la realidad del monte y que todavía tenemos fórmulas de ajuste que tienen que tener índices del INDEC. A ver, quienes le creen mucho al INDEC, levante la mano en esto, ¿no? A lo mejor ahora sí, esperemos, pero tuvimos 3 años que no le podíamos creer mucho. Con esa fórmula de ajuste es imposible que las empresas mantengan el mismo nivel de precio que tenían al comienzo del servicio. Muchos aducen que el precio que paga la Municipalidad de Costa Rica es alto. Además, la oposición dice que se puede hacer con menos dinero. Sí, pero la oposición siempre lo usa y lo usan en todos los municipios. La oposición, el oponerse para hacer política, la verdad que yo no me quiero prestar ese juego. Pero siempre, Costa Rica tiene las puertas abiertas para cualquier auditoría, tiene la puerta abierta, le hemos informado en el Consejo Deliberante, en el Tribunal de Cuentas. Quien quiere ver números que vea, quien quiere ver costos se los mostramos. Y van a ver que hoy llamar a una licitación al municipio, por lo menos le va a salir entre un 30 o 35% más de lo que están pagando hoy. Actualmente, eso te lo aseguro. Nosotros tenemos números hechos del contrato y si en vez de agosto dijésemos, bueno, tuviésemos la posibilidad de la empresa de decir, no vamos a ir y vamos a hacer una licitación, que no es lo que queremos, la verdad, porque queremos seguir la licitación, no quiero correr el riesgo de perderla. Ahora, si hubiese una licitación nueva y yo puedo presupuestar todo nuevo, con equipamiento 0 kilómetros que me va a venir mucho mejor para no tener rotura en los camiones, en ese esquema vas a tener que pagar un 35, un 40% más de lo que está pagando actualmente el municipio. Pero seguro, si no habría que ver costos. Hay que ver cuánto sale un empleado y un camión en los últimos contratos que se han dado en el país. Ello puede ser el contrato de Buenos Aires, puede ser la última contratación de Córdoba. Hay una contratación de 3 de febrero en Buenos Aires, hay una contratación de San Martín. Cuando vos ves los costos, que son los mismos en Buenos Aires que en Córdoba, te vas a dar cuenta que lo que está pagando Río Tercero por el servicio es bajo. Los 54 millones que paga la ciudad aproximadamente en un año, usted dice que está acorde a lo que ustedes ofrecen. Totalmente. No son 54, es menos, ¿no? Es menos. Este año no se va a llegar a ejecutar 50 millones. Está presupuestado en el presupuesto municipal, el presupuesto aprobado por el Consejo Deliberante, pero yo creo que no va a llegar a 50 millones de ejecución de este año. ¿Qué margen de flexibilidad tiene la empresa respecto de los pagos del municipio en este contexto económico complicado y financiero? En cuanto a las fechas de pago. En cuanto a las fechas de pago. La verdad es que el municipio viene cumpliendo bien. Es un municipio que ahora no sus cuentas, que nos está cumpliendo, que si alguna vez, y en esto con un buen diálogo, si alguna vez el municipio necesita correr unos días, el pago, la empresa se lo acepta. No tenemos, la verdad que es uno de los municipios más prolijos que tenemos en cuanto a los pagos y al requerimiento de deuda, ¿no? Casi que no tenemos deuda, el municipio no tiene deuda con la empresa. Claro. Hubo un tema que si bien surgió de la cuestión política, bueno, obviamente es económico y fue en su momento algo espinoso. Hubo un pago de más de 2 millones de pesos que luego fue rechazado por el Tribunal de Cuentas, ratificado por el Consejo Deliberante, sí, y donde se intimó a la empresa a devolverlo. Sí. ¿En qué etapa está ese? No, nada, ese cálculo era una redeterminación de precio, como toda redeterminación de precio, que eso es lo único que tenemos mal todas las empresas que hacemos servicios públicos y que tenemos que regirnos por fórmula de ajuste, que necesitamos índices. Entonces, sí, hay unas mejoras salariales anuales, que son las paritarias. Estas paritarias se llevan a cabo en Camionero o en el Surba. Vos ya sabes a principio de año, o ahora en abril, en mayo, perdón, que se van a cerrar, vos ya sabés cuáles son los desembolsos. O sea, nosotros sabemos que en julio, que en noviembre, que en enero y que en marzo hay aumento de sueldo. Esos aumentos de sueldo la empresa lo tiene que pagar inmediatamente. Ahora, el 31 de marzo, operó uno de los aumentos que había en la paritaria del año anterior, la empresa el día 5 de abril con el depósito de los sueldos tuvo que pagar ese 7% más que había en las paritarias. Ahora la empresa esto lo termina cobrando dentro de 8, 10, 12 meses en el mejor de los casos. Hay municipios de la provincia que lo estamos cobrando con 18, 20 meses de demora, sin absolutamente un punto de interés, ¿no? Esto también quede claro, porque perder el 30% sobre un año es mucha plata. En Río Tercero lo que pasó es esto, son redeterminaciones de precio que no se habían tratado en términos, que lo correspondían y es lo que correspondía, y que políticamente en el Consejo Deliberante, en el contexto de aquella época, que había elecciones en el medio, o se estaban determinando quiénes iban a ser los candidatos, pasó lo que pasó.
pero ni la empresa devolvió ni corresponde que devuelva. A mí lo que me gustaría es que los que están en la oposición en Río Tercero o en alguna otra ciudad, cuando hay temas tan firmes que tienen que ver con la ciudadanía, que tienen que ver con empresas que hace años que venimos haciendo las cosas bien, vos no vas a encontrar un riotercerense que te diga que la empresa le dé un peso en concepto de que haya provisto mercadería o insumo. Vos no vas a encontrar un empleado que trabaje en la empresa que te diga que se le ha pagado un día después del cuarto día hábil. Entonces, cuando hay alguien que hable de irregularidades de la oposición, lo ideal sería que vaya a la justicia para plantear este tema, ¿no? Nadie va a la justicia. Claro. Los insumos los compran y lo que podemos, nosotros tenemos como política que donde podemos comprar insumos, que tenemos precios parecidos, compramos en las ciudades donde estamos prestando servicios. Que así corresponde, ¿no? Claro. Sería muy fácil para nosotros llenar una cisterna acá, tener un tanque aéreo, va el camión, de IPF directo, nos baja la mercadería, pero intentamos comprar los insumos que se pueden comprar en las ciudades, los compramos en cada ciudad donde estamos. ¿Es factible que el municipio comparta ciertos servicios que por convenio los empleados de Cottreco deben prestarlo, como por ejemplo el barrido, digamos? No hay ninguna posibilidad que lo haga en el marco de otro convenio colectivo que surja. Eso no hay posibilidad. O sea, si quiere poner personal para cumplir con ese servicio, lo tiene que hacer dentro del convenio colectivo de Surba, porque es un convenio colectivo homologado a nivel nacional, o sea que no existe otra posibilidad. Lo que sí, como ejemplo, tenemos lo que está pasando en la ciudad de Córdoba. Como ustedes saben, el intendente Mestre dio de baja una licitación que había por imposibilidad del municipio de pagar una licitación con tanto equipamiento como pedía, ¿no? Entonces era imposible hacer el pago, sigue el servicio como está y se ha llegado a un acuerdo con las empresas que se está firmando esta tarde o mañana, es una primicia, donde las empresas ceden personal de barrido al municipio, a un ente municipal que han creado, y el personal va a pasar a ser de ese ente, pero con el convenio colectivo del Surba. El Surba no pierde ninguno de los empleados que hay en la ciudad. En Río Tercero, si quisiesen avanzar en algo parecido, sí se puede hacer. Después veremos, después hay que ver qué pasa con una empresa que sea municipal, que tenga que controlar y que después nosotros tenemos la experiencia de Gansur, y Gansur también lo sufrieron ustedes en Río Tercero. Una empresa que empezó con cierta cantidad de empleados y terminó con otra, con un desmanejo que es complicado. Digo, para mí no es lo mismo la administración de una empresa privada que una empresa pública. Pero bueno, estas son decisiones de los ejecutivos de turno, ¿no? Bueno, íntimamente, ya para finalizar mi parte, ¿qué piensa? ¿Cuál es el camino que va a tomar Cottreco? ¿Va a ser contratada nuevamente por 4 años? Sí, no tengo duda que conociendo al equipo de gobierno de Río Tercero van a pelear cosas, estoy seguro. Lo que vos me decís de precio van a intentar, de más servicio lo van a intentar, pero la empresa llegará hasta donde tiene posibilidad. Todas las manos lo vamos a dar, todo lo que podamos ayudar lo vamos a ayudar, lo que no vamos a poner en riesgo es la mano de obra de ningún trabajador de la empresa. Y por otro lado, en cuanto a los servicios, todo lo que tengan para mejorar ellos, con encuestas propias que sí que la tienen, encuestas que hace la empresa regularmente en la ciudad, lo que sea para mejorar, sacar acá, para poner acá, cambiar frecuencia. Los equipos técnicos nuestros ya están en el municipio trabajando en ese tema, así que lo vamos a hacer. Bueno, me quedo con el tema de la disposición final de los residuos, ¿no? Que ojalá se avance. Ojalá y esto salga un poquito, salgo de Cottreco, ¿no? Me parece que para toda la ciudadanía de todas las ciudades del país, fundamentalmente en Córdoba, necesitaríamos tener rellenos sanitarios como la gente. Me parece que ya llegó el momento, porque al final a nuestros niños les enseñamos desde la escuela, vemos programas educativos en la tele y demás, pero cuando vamos a ver nuestros vertederos, que vemos que va todo junto, que no hay separación en origen, que las bolsas están dando vueltas, que esto creo que no es bueno para el medio ambiente. Entonces me parece que hay que trabajar en esto, y no importa que sea Cottreco o cualquiera otra de las prestadoras que están en el país. El peor ejemplo es Córdoba, ¿no? Cuando vamos entrando a la ciudad de Córdoba, a mano izquierda tenemos un enterramiento. Cambió la geografía, ¿viste? Antes era una llanura, ahora son sierra. La disculpa a aquellos que a mano derecha hay un portal de un loteo, portal de los sueños creo que se llama, y tenemos a 1000 metros. De todos modos, ese enterramiento no lo hacemos nosotros, ese enterramiento es público, lo hace Crece con personal de Surba, pero ambientalmente están controlados por las provincias y la verdad que el trabajo lo están haciendo bien. Si ustedes ven, todas las fosas están como corresponde, con la cobertura que necesita, con las medidas de seguridad que necesita, pero está visto que eso ya no alcanza. En la modernidad y en los tiempos en que estamos hoy necesitaríamos otro tipo de relleno sanitario. Y ahora sí la última, sí. No, con Cottreco porque tengo un temita ahí con... Claro, porque... no, pero sobre Cottreco está. No, porque sabemos que la empresa se está expandiendo.
a otros mercados, con lo cual es interesante. ¿Nos quiere comentar más o menos cuáles son los planes de negocio que tiene la empresa? Sí, nosotros hace ya un tiempo, hace 3 años que estamos trabajando con extender las fronteras de Argentina hacia Sudamérica. Después en Perú estamos en la ciudad de Capiatá, que es la ciudad más importante de Gran Asunción, que es una ciudad un poquito más grande que Río Cuarto, 270.000 habitantes. La empresa tiene el servicio actualmente, ha comprado la mayoría del paquete accionario de un contrato a 10 años. La empresa madre Cotreco, el grupo Cotreco, se llama Cotreco Paraguay, ya inició sus actividades y la presentación de la flota la hacemos en la ciudad de Asunción el día 19 y 20 de este mes. Así que bueno, muy contentos porque Paraguay es una población que está muy concentrada en Asunción, en el Gran Asunción. Hay muy poco trabajo realizado, son pocas las empresas y en poco menos de 40 días que tenemos actividad en Asunción ya hay 4 o 5 intendentes que están pidiendo reuniones. De hecho, mañana estoy viajando a la ciudad de Asunción por un par de días. Y bueno, como les comentaba anteriormente, en la ciudad en Bogotá, en Colombia, nuestra empresa va a participar de un proceso licitatorio, nada más que eso, pero hemos hecho un consorcio con una empresa Acciona de España, con una empresa muy grande en generación de energía, y vamos a participar como una empresa más a ver si podemos quedarnos con una sección de la ciudad de Bogotá. Bogotá es una ciudad muy grande, de más de 9 millones de habitantes propios, pero la ciudad está dividida en 6 zonas, así que la posibilidad de trabajar en una zona de una ciudad de Colombia es bienvenida. Bueno, no, aprovechamos porque el señor es presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba y bueno, la realidad económica indica hablar de esto, ¿no? Las pymes están muy comprometidas financieramente. ¿Qué futuro se avisora hasta diciembre? Yo te puedo hablar de futuro, te puedo dar mi opinión, pero también te puedo hablar de percepciones del estudio que la Bolsa de Comercio nos hace para la Cámara de Comercio cada 90 días. La percepción del comerciante de toda la provincia de Córdoba es altamente positiva, pero también te tengo que decir que las ventas no son buenas. El primer trimestre han caído en todos los rubros. Tenemos un gran problema durante el mes de abril que personalmente no me preocupa tanto cuando veo un indicador que me dice que la cámara automotor cayó la venta 5%, la cámara de artículos del hogar cayeron las ventas del 7%, porque todos sabemos que con algún plan de facilidades, con que el Banco Córdoba nos escuche, genere un crédito para el consumidor de esos rubros, poder levantar la venta y en pocos meses o en pocos días vuelve a revertir. La situación se complica cuando llegan los productos de primera necesidad o principalmente los productos alimenticios. En el mes de abril el supermercadismo perdió venta. Entonces esto es un llamado de atención complicado. Está bien, en el medio vienen las subas de las tarifas, que si bien en Córdoba pegó mucho menos que Buenos Aires, pero también ha pegado. Lo que está faltando, volver al crédito. Hoy no hay financiamiento para ninguna empresa. Yo les invito a que pregunten a alguna empresa de Río Tercero si puede tener acceso al crédito bancario. Y si lo hay, tasas de descubierto a tasas anuales superiores al 40%, es irrisorio, es fundirteante. Lo que no hay es una contención de la inflación, que es lo más complicado de todo. Con un abril cerrado, una inflación anual por arriba del 6% en un mes, es complicado. Ahora, parecería que los deberes fueron hechos. Lo que mirábamos allá por diciembre, apenas asumió el presidente Macri, que era la negociación con los fondos internacionales, es un tema que está cerrado. El tema de paritaria, no tan bien manejado según mi punto de vista, pero bueno, pero está casi terminado, son pocas las paritarias que faltan. El diálogo con las provincias, con los municipios, algo que estaba cortado con el gobierno anterior, ha volvido a dar su fruto. Entonces, parecería como que hicieron todo el trabajo para que el segundo semestre del año se pueda despegar y se pueda empezar a mejorar. Algunos dicen que estamos en el corazón de la crisis. ¿Usted opina lo mismo? Sí, yo creo que estamos en la pirámide de la crisis, ¿no? Yo veo como que si no estuviésemos en la punta de la crisis veríamos cosas mucho más complicadas. Acá el problema más grande que tiene Argentina, y recordemos las crisis del 2001, la del 2009, para no hablar de las anteriores, el problema grande es cuando se pierde el puesto de trabajo. Este es el problema. Cuando hay pérdida de fuentes laborales, ¿cómo lo haces? ¿Cómo volvés a generar un puesto de trabajo? Una persona de una empresa promedio de este rubro, un trabajador que cobre entre 8, 10, 12 mil pesos, no lo arreglás con un plan de 2.000 pesos. Más allá de que los planes son muy buenos. Para mí me gustan los planes, como los planes que ha sacado el gobierno de la provincia, me gustan los planes primer paso, el plan volver al trabajo, ahora el plan de Macri, la verdad que me hubiese gustado que para Córdoba sea igual que para el plan Belgrano, para la provincia del norte, que en vez de tener un límite de chicos de 24 años no tengamos límite. Pero esos planes son buenos, pero son buenos en alguna medida para la crisis, no son buenos en la permanencia del sistema. Quien toma un empleado hoy, que podemos ahorrar hasta el 35% en el pago de los aportes patronales, de la obra social, lo tenemos que tomar, pero sabiendo que en 12 meses vamos a tener que pagar el 100%.
Y ahora, como ve en la Cámara de Diputados, que me parece una locura absoluta de pensar en doble indemnización para el despido, digo, la gente, a mí me gustaría ver quién va a tomar gente si sabe que después no lo puede despedir más. Porque a lo mejor yo soy un empresario chiquito, un microemprendimiento que quiero empezar y me tengo que arriesgar, tengo lo capital y me arriesgo. Tomo 3 o 4 trabajadores para que me ayuden en el emprendimiento. Ellos saben, al igual que yo, que si en 5 o 6 meses no andan, y tendrán que buscar otra cosa, pero tengo que cerrar porque me fundo. Ahora, con esta imposición de la doble indemnización, ¿quién se anima? Bueno, de hecho, se está firmando esta hora un acuerdo, ¿no?, entre los empresarios y el presidente Macri. No, pero van por caminos separados. Va por caminos separados. El presidente Macri cerró con 1000 empresarios de primera línea un proyecto y un acuerdo donde los empresarios se comprometen a no despedir gente por 90 días. Pero por cuerda separada y por otro lado, viene el Congreso de la Nación con el Frente para la Victoria en la cabeza y algunos otros sectores del peronismo apoyando la iniciativa de la doble indemnización. Y la verdad que no me gusta. La verdad que como no me gusta el control de precios, no es bueno en un país de libertad, de libre comercio como este, tener que hablar de estas cosas, que vos te tengan que imponer medidas extremas para que vos no puedas echar a la gente. Puede ser que no eche, pero se va a generar mucho menos de lo que se podría generar. Bueno. Nos contestó la pregunta. Sí. Esperemos que se solucione el segundo semestre, como lo plantea, sobre todo seguramente. la baja de la inflación, ¿no? Yo no solo que lo espero, mirá, vos como ustedes saben, la Cámara de Comercio de segundo grado está conformada por todas cámaras sectoriales. Dentro de la Cámara de Comercio está la Cámara de Neumáticos, Cámara de Inmobiliario, Cámara de Artículos del Hogar, Cámara de Supermercados. Tenés todo el ámbito del comercio y vos ves que todos tienen el mismo problema, vos los ves. Con que las ventas no son buenas, con que hay una decepción por las altas tasas que cobran los bancos, hay decepción por el manejo de la economía, pero hay una mirada positiva sobre la vida. Bueno, gracias por recibirme. Muy amable. Gracias a usted por...